UNED Derecho, audioclase. ¿Nos puede explicar cuáles son las principales aportaciones del Tratado Constitucional? Pues efectivamente este tratado, por el que se pretende establecer una constitución para Europa y que ha sido firmado, como todos saben, el pasado mes de octubre en Roma, lo que pretende es dar una cierta continuidad constitucional. Es decir, la primera aclaración que conviene hacer no es una constitución, sino que es un tratado internacional constitutivo de una avanzada y atípica organización internacional. Una organización internacional de integración que se caracteriza por haber atravesado distintas etapas políticas y jurídicas. Este tratado lo que hace principalmente es derogar los tratados vigentes de Maastricht, de Ámsterdam y de Niza y vuelve a fundar un sistema de integración al que redenomina y toma nuevamente la designación de Unión Europea. Reordena, simplifica, clarifica las estructuras jurídico-políticas en vigor y este texto pretende ser un texto más simplificado y más comprensible para el ciudadano. ¿Y cuál es la estructura del Tratado Constitucional? Esta estructura del Tratado Constitucional, en él vamos a distinguir cuatro partes importantes. La primera es la que se refiere a la arquitectura institucional propiamente dicha, contiene 60 artículos. Debemos aquí hacer un inciso en el sentido de que en esa simplificación del tratado vamos a pasar a una reducción notable del número de artículos. En la primera parte se contienen aquellas reglas que son fundamentales y generales del sistema de integración. Es decir, se define lo que es la Unión, cuáles son sus objetivos, la ciudadanía de la Unión, los derechos fundamentales, las competencias, las acciones que se atribuyen a la Unión, a las instituciones y las tipologías de actos, así como los distintos procedimientos decisorios. La parte segunda va a contener la conocida Carta de Derechos Fundamentales y de Libertades Fundamentales, que ahora es integrada en el tratado, lo cual significa que va a modificar su carácter. Antes no vinculante y ahora sí que adquiere carácter jurídico vinculante. En cuanto a la parte tercera, aquí ya se definen claramente lo que son las políticas y el propio funcionamiento de la Unión. Es decir, se contienen aquellas disposiciones materiales del Tratado de la Comunidad Europea que van a servir de base jurídica y también los contenidos generales que informan globalmente las políticas de la Unión en los distintos ámbitos. Pero también en esta parte se hace referencia al funcionamiento de las instituciones contemplado tradicionalmente en la parte primera. Por último, la parte cuarta y última incluye una serie de disposiciones finales, es decir, los tratados que se derogan, como anticipaba, la continuidad jurídica respecto de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, es decir, que desde el punto de vista jurídico internacional nos hallamos ante una sucesión de organizaciones internacionales. Los efectos de esta sucesión, de la antigua Unión Europea a la actual, a la que entrará en vigor en el 2006, el ámbito de aplicación espacial, el procedimiento de revisión del tratado y las reglas relativas a la adopción, ratificación y entrada en vigor del mismo. Por cierto, que la duración de este tratado es en principio ilimitada y las lenguas que se consolidan como oficiales son en total 21. Por último, además de lo dicho, debemos tener en cuenta que se incluyen una serie de protocolos y anexos, en concreto 36 protocolos, de los que cabe destacar el dedicado al papel que adquieren ahora los parlamentos nacionales en la Unión. Aquellos relativos a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y uno de carácter transitorio sobre la propia composición del órgano parlamentario. Y, por último, otro sobre la ponderación del voto en el Consejo, que regirá hasta el año 2009. Asimismo, existen anexos, dos anexos más, y uno en concreto relativo a la vigencia, que pasa a veces desapercibida, del Tratado de la Euratom, que sigue en vigor con las adaptaciones necesarias. ¿Y cuál es, nos podía contar, la actual limitación de competencias? Pues bien, como se trata de una organización internacional, esta organización disfruta de una serie de competencias que se denominan, como en otras organizaciones internacionales, se sigue la teoría de las competencias denominadas de atribución. Es decir, sus competencias son siempre funcionales y, por ello, su ejercicio se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Cuanto a las categorías específicas de competencias, son realmente 4. Son competencias exclusivas, competencias compartidas, es decir, las propiamente paralelas o concurrentes, existe una lista abierta al efecto, competencias de apoyo y, por último, de coordinación y complemento. Pero para alcanzar los objetivos necesarios, puesto que es una organización en constante evolución, hay que pensar que éstas puedan ampliarse en el futuro, y ello será posible merced a una cláusula contenida en el artículo actual 308 del Tratado CE, que prevé el criterio o la cláusula de la flexibilidad. Les indicaba el papel de los parlamentos nacionales porque se ha establecido un mayor protagonismo de los mismos, puesto que pueden ejercer un sistema que se denomina sistema de alerta temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que les permite efectuar un control político de las instituciones comunitarias cuando adoptan actos normativos, es decir, siempre que sea incompatible con los principios anteriormente referidos. Por otro lado, lógicamente, el tratado, en esa delimitación de competencias, consolida la primacía del derecho de la Unión sobre los derechos nacionales y, a tal efecto, también se consagra una cláusula que requiere la cooperación de los Estados. Por lo que respecta al sistema normativo propiamente dicho, se va a remodelar. Se remodela en el sentido de que el acto esencialmente normativo, que hasta ahora conocido como reglamento, se denomina ahora ley europea. Y en este sentido participan en su adopción tanto el Consejo como el Parlamento Europeo, a instancia o a iniciativa de la Comisión. Según el artículo Romanos 1 Arábigos 33, tendrá alcance general y será obligatorio en su totalidad, así como directamente aplicable a todos los Estados miembros. Esto supone que, en definitiva, estas leyes europeas van a generar todo un derecho uniforme. Se aprueba mediante un procedimiento legislativo ordinario o especial y se ha pretendido con el tratado simplificar, entendiéndose como actos no legislativos el reglamento y la decisión europea. En su adopción intervienen, como les decía, el Consejo y el Parlamento a propuesta de la Comisión, claro está, en aquellas materias en que la propia Constitución reserva a la ley europea su adopción. Conviene acabar señalando que tiene, lógicamente, efecto inmediato la ley europea y para garantizarlo tiene que publicarse, para garantizarse su aplicación, tiene que publicarse en el diario oficial de las comunidades, quedando excluido, por supuesto, la publicación en los boletines nacionales. En cualquier caso, conviene resaltar que este elemento tiene significado porque es indispensable para que se dé su obligatoriedad. El contenido de la ley no tiene carácter dispositivo y, en principio, no requiere la adopción por parte de las autoridades nacionales o la aprobación de nuevas medidas en el ámbito interno. Por último, el recurso a la ley europea o a la ley marco, en su caso, viene regulada en los distintos ámbitos, es decir, en los espacios de libertad, seguridad y justicia. Y, profesora Castro Rial, ¿cuál es el modelo institucional que establece este tratado constitucional? Pues bien, el modelo actualmente está formado por 5 instituciones, entre las que se incluye el Consejo Europeo ahora, esta es la novedad, con una presidencia estable del Consejo y que cuenta con esa presidencia para dirigir mejor los trabajos de este órgano. Pero, asimismo, una de las preocupaciones mayores era la de dar una mayor coherencia, una mayor unidad y también, por qué no decirlo, visibilidad a la acción exterior, y por ello se ha creado una nueva figura que es la conocida como la del Ministro de Asuntos Exteriores. Este Ministro de Asuntos Exteriores es a la vez vicepresidente de la Comisión, se encarga, por tanto, de las relaciones exteriores de la misma y preside, a su vez, llegado el caso, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Por lo que respecta al Parlamento Europeo, este amplía el ámbito material de actuación, del ámbito en el que ejercita la codecisión, se amplía la mayoría cualificada y así, de este modo, vamos a ver cómo el Parlamento Europeo por fin se consolida como un órgano realmente legislativo. Por lo que atañe a la Comisión, sigue ejercitando las funciones clásicas y es la principal guardiana del derecho y ejercita, como veíamos, el poder de iniciativa y también la gestión.
Se crea, sin embargo, paralelamente a la actuación de la Comisión, una posibilidad de actuación distinta, que es la iniciativa denominada popular. Por lo que afecta al Consejo de Ministros, hay que decir que se simplifica y su sistema de votación es ahora más simple, ha sido muy debatido. Basta la mayoría de estados, una mayoría del 65% de la población. Realmente, por lo que respecta al sistema jurisdiccional, no se modifica. El sistema, hay más bien en el sistema cambios puramente terminológicos. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Primera Instancia pasa a llamarse de Gran Instancia y las salas contempladas en Niza pasan a ser denominadas tribunales especializados. Hemos visto en estos minutos los rasgos principales del Tratado Constitucional Europeo y, por cierto, recomiendo a nuestros oyentes que tengan interés en profundizar un poco más en este tema que escuchen el coloquio que tuvimos el pasado 5 de febrero con varios expertos, entre ellos Gil Carlos Rodríguez Iglesias, expresidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público. Este programa se encuentra en Internet, en nuestra página www.teleuned.com. Profesora Castro Rial, gracias por estos minutos que nos ha dedicado esta mañana. Muchísimas gracias, Caro.